tumores cerebrales, ya lo último. Vamos a ver metástasis, ¿sí? Dentro de las metástasis, pues hay que saber que es el tumor más frecuente en los adultos, ¿no? Independientemente de la causa, siempre que ustedes vean un tumor cerebral en un adulto, pues piensen que la más frecuente es que sea una metástasis. Y de esto también tienen ustedes que recordar que el 80%, o sea, la gran mayoría, la gran mayoría, van a ser supratentoriales, ¿sí? Y el otro 20% son infratentoriales. Y no se confundan aquí. Siempre que ustedes vean un tumor infratentorial en un adulto, piensen automáticamente en metástasis. ¿Cuál tumor de fosa posterior o infratentorial más frecuente en el adulto? Las metástasis. Sin embargo, vean cómo la gran mayoría de las metástasis son supratentoriales, ¿sí? A ver, otra vez. ¿Tumor más frecuente en el adulto? Metástasis. La gran mayoría son supratentoriales, pero, el tipo de tumor más frecuente en la fosa posterior van a ser las metástasis. Y siempre que ustedes vean un tumor en la fosa posterior, o sea, cerebelo, o que esté invadiendo ahí parte del tallo y cerebelo, piensen que el sitio más frecuente de donde vienen esos tumores, pues va a ser riñón y recto, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que saber de las metástasis? Pues las metástasis evidentemente pues van a afectar de una mayor manera pues a los adultos. Es el tumor más frecuente al sistema nervioso central de los adultos, independientemente de la causa, y pues la edad de riesgo va aumentando conforme va aumentando la edad. Pacientes mayores de 50 años pues aumenta muchísimo el riesgo de tener alguna metástasis. Y estas se van a presentar hasta en el 40% de los pacientes con cáncer. Entonces, siempre que ustedes vean un paciente con cáncer, independientemente del tipo, sea mama, pulmón, recto, riñón, que son los más frecuentes, piensen que 40% de ellos, pues, si la enfermedad no está controlada, pueden llegar a ser una metástasis del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Cómo es que llegan esos tumores? Pues por vía hematógena. Es la principal fuente por donde van a llegar las células cancerígenas al cerebro. Recuerden que habíamos visto pues la barrera hematoencefálica. Pues esa barrera hematoencefálica pues no es 100% segura, no es perfecta. Ajá. Entonces, a través de estas uniones fuertes del endotelio es que estas células cancerígenas pues pueden migrar y atravesar la barrera y pues establecerse ahí en el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es sitio más frecuente de diseminación? Pues la vía hematógena. También pues pueden haber ciertas metástasis que lleguen a través de contigüidad. ¿Qué es contigüidad? Que sea un tumor que sea de otra zona, pero que sea tan grande, tan invasivo, que empiece a meterse hacia el cerebro. ¿Cuál es el tumor típico que hace esto? Pues todos los tumores de la nasofaringe. Específicamente, pues los carcinomas nasofaringeos, los papilomas invertidos también aquí de la zona de la nasofaringe, pueden llegar a destruir la base del cráneo anterior y pues meterse hacia el cerebro, ¿sí? Otros menos frecuentes, pues por diseminación por líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que los tumores cuando son primarios del sistema nervioso central no dan metástasis. Uno de los pocos que se diseminaba, cual habíamos visto, pues era el meduloblastoma, ¿sí? Dependiendo de la edad de presentación, pues son los sitios de donde puede originarse el tumor. Por ejemplo, en los niños, ¿cuáles son los tumores más frecuentes? Pues los tumores linfomatógenos, ¿no? En este caso, leucemias, linfomas y sarcomas pueden ser el origen de alguna metástasis del sistema nervioso central. En los adultos, pues si nos vamos a los tumores más frecuentes, en este caso en población americana, población norteamericana,
Eh, Podemos ver que pues, pulmón, cáncer de mama, melanoma, riñón y colon, pues son los más frecuentes. Melanoma en nuestra población pues no es un tumor tan frecuente, pero es de los más neurotrópicos que existen. O sea, si ustedes ven melanoma, piensen que hay una alta probabilidad de que ese melanoma pueda metastatizar hacia el cerebro, ¿sí? 80% van a ser supratentoriales, o sea que se van a localizar en los hemisferios cerebrales, y 20% van a ser infratentoriales, ¿sí? La gran mayoría son, cuando se detectan de forma temprana, pues pueden ser únicas, pero estas metástasis, el 50% van a ser únicas, pero pueden ser múltiples también. O sea, existe pues un volado, ¿no? 50% únicas, 50% múltiples. Y cuando son múltiples, pues la gran mayoría son 3 o más lesiones. ¿Por qué es importante esto? Porque los criterios para operar a un paciente con una metástasis, pues es que sea única y que sea accesible y que el tumor primario pues esté controlado. Por ejemplo, caso típico de pues, una mujer con cáncer de mama que ya recibió quimio, radioterapia, aparentemente el primario está controlado y debuta con cefalea y crisis convulsivas, metástasis única frontal. Su paciente pues es la candidata idónea para realizar una resección, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver cuántas metástasis son, ¿sí? Aquí vemos, pues, un dibujo, cómo generalmente se presentan las metástasis. Entonces, son lesiones únicas o múltiples, redondeadas, perfectamente bien circunscritas, bien delimitadas, o sea que no se va a confundir con el parénquima cerebral. Y lo que ven aquí es edema. Las metástasis son generan mucho edema, sobre todo de tipo vasogénico. Aquí vemos una muestra de patología, el lóbulo frontal del lado izquierdo. Vemos una lesión que está perfectamente bien delimitada, bien circunscrita y con edema o pues, hinchazón alrededor de. Y pues vemos otras más lesiones, ¿no? Aquí en el temporal izquierdo, aquí en el mesencéfalo, otra más grande aquí en el mesencéfalo y otra por acá, pues aparentemente igual en el temporal, ¿sí? Del lado derecho, ¿vale? Entonces la imagen característica de las metástasis. Lesiones bien circunscritas, redondeadas, con edema perilesional alrededor de ellas, ¿sí? ¿Cuál es el origen que vamos a ver? 50% van a venir de pulmón. ¿Por qué de pulmón? Pues porque que sea de pulmón, desafortunadamente, pues es en nuestro medio el tumor más frecuente, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. 15 a 20% mama, y de ahí en fuera, pues puede ser de riñón, tracto gastrointestinal, específicamente colon, melanoma, que es el más neurooncogénico, el más neurotrópico. Entonces, como hay pocos casos de melanoma, pero de esos pocos casos, la gran mayoría hacen metástasis del sistema nervioso central, por eso es tan frecuente que encontremos metástasis de melanoma, ¿sí? No es un tumor frecuente, pero cuando se llegan a presentar, son muy común que envíen metástasis al sistema nervioso central. Y hasta cierto porcentaje, menos del 10%, se detectan como un primario desconocido. ¿Qué es eso? Pues es el caso típico del paciente que va a llegar con ustedes con cefalea holocraniana, náusea, vómito, alteraciones del estado despierto, probablemente crisis convulsiva. Le hacen una tomografía y cuando le hacen la tomografía, pues ven que tiene varias lesiones. Ajá. Esto pues es pues varias metástasis, ¿no? Cada bolita pues es un tumor. Y entonces le dicen, pues señor, señora, desafortunadamente pues tiene varios tumores. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Como este paciente no se conocía con cáncer, pues tienen ustedes que hacer un abordaje de un primario desconocido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues pensar en los sitios más frecuentes que van a metastatizar hacia el cerebro. ¿Cuáles? Pulmón, mama, riñón, gastrointestinal y melanoma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues una tomografía de tórax para ver cómo está, si no viene del pulmón el tumor, abdomen y pelvis para ver si no viene del tracto digestivo el tumor, marcadores tumorales, mastografía para ver que no venga de la mama y en dado caso, si no todo esto sale negativo,
pues hacer un PET scan. Un PET scan pues es un estudio nuclear que nos va a ayudar a detectar los sitios de actividad metabólica bastante intensa, sugerentes de algún tumor, ¿sí? Como les había comentado, pulmón, la gran mayoría de los pacientes pues es por pulmón, ¿ajá? Mama, riñón, gastrointestinal, melanoma, y hasta 10% pues puede ser desconocido. ¿Cuál es el abordaje para tumores, metástasis con primario desconocido? Tomografía de tórax, tomografía de abdomen y pelvis, marcadores tumorales y mastografía, ¿sí? Entonces, pues esta es una imagen típica de las metástasis, lesiones redondeadas, bien circunscritas, puede ser única en 50% de los casos o múltiple en los otros 50% de los casos, con edema perilesional. Todo esto blanco que ven aquí, todo esto es edema. No se delimitan bien las lesiones, pero todo esto blanco es edema. Usted tiene muchísimo edema. Este es el T1, T2, FLAIR y T1 contrastado, ¿sí? Bueno, ya diagnosticaron al paciente con metástasis, ya le dieron la mala noticia, pues que tiene un tumor ahí, que ya se le regó hacia el cerebro. Si el tumor primario, por ejemplo, si fuera riñón, mama o lo que sea, pues no estuviera controlado, lo que le pueden ustedes ofrecer en algún momento dado, pues es radioterapia holocraneal. ¿Qué es radioterapia holocraneal? Darle radiación a todo el cerebro, ¿sí? Pero si tenemos un paciente que sí está controlado el primario, el caso que les puse de la señora que tenía cáncer de mama, ya se operó, que se le dio quimio y radio y desafortunadamente 3 años después hace una metástasis. Si está controlado el primario, le podemos ofrecer, si es lesión única y accesible, pues cirugía, con un mucho mejor pronóstico de cuando son lesiones múltiples. Son menos de 3 y son accesibles, también se puede operar, pero cuando no, lo único que se le puede ofrecer al paciente es radioterapia. Se opere o no se opere, pues el paciente tiene que ir a radioterapia, ¿sí? Y pues existe una escala pronóstica de las metástasis, que es el RTOG, o el Radiation Therapy Oncology Group, que lanzó pues una escala pronóstica que se va a basar principalmente en la escala de Karnofsky. ¿Qué es la escala de Karnofsky? Pues si nunca la habían escuchado, pues es una escala que va a evaluar las actividades diarias de cualquier persona. 100% es cuando una persona se puede valer por sí misma, puede pues trabajar, ir a la escuela, bañarse, comer por sí sola, ¿no? Y así va disminuyendo, dependiendo de las actividades de la persona, va disminuyendo su Karnofsky. Si hay ligera alimentación, 90%, si hay una limitación marcada, 70%. Si el paciente pues depende totalmente de cuidadores, si depende completamente de cuidadores, pues va hasta 30% y así, ¿vale? Entonces, en esta escala nos dice que la clase 1 que tiene Karnofsky más de 70%, más de 70 puntos, los pacientes tienen menos de 65 años. Se logró controlar el tumor primario y no hay otras metástasis fuera del sistema nervioso central, pues tienen una sobrevida de 7 meses. O sea, vean, muy mal pronóstico, ¿no? Y esta es la mejor, la clase 1, ¿no? Clase 2, cuando el Karnofsky está más de 70, el paciente tiene menos de 65 años y el tumor primario no está controlado, 4 meses. Y si pues ya el Karnofsky está menos de 70, pues a esa persona, a esa pobre persona le queda pues, 2 meses de vida, ¿sí? Entonces, vean que pues esta es una enfermedad terminal, desafortunada, y que muchas veces estos pacientes pues ya no les podemos ofrecer casi nada más que tiempo de vida. Y aquí en el tiempo de vida pues interviene mucho la calidad de vida. No es lo mismo pues decirle a una persona tiene 7 meses de vida y que esté totalmente intacto y se puede ir a viajar o estar con su familia, porque se le diga tiene 7 meses de vida y pues esté conectado a un ventilador, o que esté en un estado vegetativo. Por eso es que hay que individualizar mucho los casos de qué pacientes operar
Y cuándo sí podemos ofrecerle algo a los pacientes. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podría regresar a la diapositiva eh, a 70? Es que tenía una de... ¿Sí? No, en la 70, perdón. ¿Cuál? En la número 70. Ahí. O sea, bueno, como cuando dice, cuando era primario desconocido, ¿es porque no se conocía que tuviera cáncer antes o porque no había? O sea, No, ahí dice no controlado. ay, sí. Ah, no, sí, sí. Desconocido es cuando no sabemos de dónde viene el tumor y hay que hacer protocolos de estudio de un primario no conocido o desconocido. Pero aquí dice controlado, primario controlado. Ah, ya. O sea, ahí sí se tiene, pues, conocimiento, ¿no? Que ya, Pues sí, ahí ya no sí. tiene cáncer. Ok, ok. Pues sí, pues para tener el controlador primario, pues tienes que saber cuál es. Sí, pero ahí me confundí. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, doc. No. Nos vamos al siguiente tema, que es enfermedad vascular cerebral. Bueno, este tema, pues en sí es, yo creo que tumores y esto, pues es a mi consideración, pues lo más complejo que vamos a ver, ¿sí? Por eso, pues hay que ponerle mucha atención. Ah, pues alguien que nos pueda ayudar a leer el caso, por favor. Si ¿Alguien? quiere, yo lo leo, doctor. Sí. ¿Sí me escucho bien? Sí, doctora, por favor. Paciente masculino de 68 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de evolución en tratamiento con hipoglucemiantes orales, ya con complicaciones microangiopáticas, hipertensión arterial sistémica en tratamiento con los 50 miligramos vía oral cada 12 horas. ¿Lo leo todo corrido? Sí, por favor. Ok. Alergia conocida a las sulfas, quien inicia padecimiento actual hace 2 horas con desviación de la comiscal a la izquierda, parestesias en mi cuerpo derecho, debilidad en mi cuerpo derecho, alteración del habla con lenguaje farfallante y alteraciones visuales. Frecuencia cardíaca de 82, frecuencia respiratoria de 22, tensión de 149/93, saturación de 90%, un Glasgow de 11 puntos, motor 5, visual, verbal 3 y ocular 3, y síndrome piramidal denso proporcionado derecho, síndrome hemisensitivo derecho, hemianopsia heterónima derecha y síndrome de alteración de funciones mentales con afasia motora. Usted realiza un estudio de TC de cráneo urgente, la cual se presenta a continuación. Pues ahí nos está señalando, ¿no? ¿Qué es lo que ves, doctora? Doctora. Sí, doctor. A ver, ¿qué está señalando?
¿Parece un vasito? ¿Por qué? Ah, no, y justamente diste ahí pues en la clave, Fer. Pues sí es un vaso. Si este es frontal y este es temporal, ¿qué vaso será, Fer? La carótida interna. No, pero eso no es. No, casi, es rama de la carótida interna. Y se va Cerebral. hacia el lateral. ¿Cerebral qué? Pues hay cerebral anterior, medio y superior. Pues anterior. No, pues anterior está para acá, no es la cerebral media, ¿sí? Pues este es un caso típico de un paciente con múltiples comorbilidades, diabético, hipertenso, que debuta pues con un déficit neurológico agudo, caracterizado pues por déficit motor, tanto faciocorporal, o sea, desde la cara y del cuerpo, ¿sí? Ya cuando ustedes pues lo valoran, pues lo revisan, eh, lo valoran neurológicamente. No vamos a ahondar mucho en el caso porque pues se los voy a mandar para que lo hagamos en el caso clínico. Y esta es una tomografía pues típica de un paciente con datos tomográficos de un infarto hiperagudo, ¿ah? Los datos tempranos de un infarto en evolución, ¿sí? Evidentemente, pues esta tomografía no tiene medio contraste, la arteria cerebral media pues no se tendría que ver, y aquí pues se ve totalmente hiperdensa. ¿Por qué? Pues porque hay un coágulo dentro de ella. ¿Cómo se ve la sangre en la tomografía? Pues blanca. Si la sangre está fluyendo constantemente, pues en la tomografía no se ve la sangre. Pero si se estanca, ¿cómo se va a ver? Pues blanca, ¿no? Entonces aquí hay un coágulo que está impidiendo el flujo de la arteria, ¿sí? Bueno, pues este caso vamos a ahondar más. Se los mando el día de hoy, Martín, a ti y a Frida, para revisarlo el siguiente martes, ¿sí? Ya no Claro, vamos a ver eso. ¿Qué es lo importante de la enfermedad vascular cerebral? Pues como su nombre lo dice, pues dice vascular. ¿Qué será lo importante? Pues los vasos. Entonces, otra vez, tienen que estudiar anatomía vascular. Como breve recordatorio, acuérdense que hay dos tipos de riego cerebral, la circulación anterior y la circulación posterior. La circulación anterior pues va a estar principalmente dada por la carótida interna. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues hay dos carótidas. Bueno, está la carótida común, que va a dividirse pues en dos carótidas, la carótida externa y la carótida interna. Bueno, aquí no se ve, no está aquí. Bueno, y la carótida interna. La carótida externa lo que va a dar principalmente irrigación pues es hacia todo lo, como su nombre lo dice, no nada más es porque está externa, en situación externa a la carótida, o sea, lateral a la carótida, pues, sino que se le llama externa porque da irrigación extracraneal, ¿sí? Pues externa, extracraneal. ¿Cuáles son las ramas de esta carótida externa? Pues tiene 7 ramas principales, no le veo mucho caso, en teoría se las deberían de saber porque llevaron anatomía, pero esas ramas pues van a ser la faringe, la tiroides, la lengua, la arteria lingual. Una de las más importantes pues es la maxilar interna, que tiene muchísimas ramas esa maxilar interna, y las ramas terminales pues es la temporal superficial y la arteria occipital, ¿sí? De esa temporal superficial pues va a nacer la meninge media, ¿sí? En algunas porciones, o también puede nacer la meninge media a través de ramas de la maxilar interna, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Pues la carótida externa se va a encargar de la circulación exterior y la carótida interna se va a encargar de la circulación cerebral, ¿sí? Aquí como rama de la subclavia también tenemos que es la arteria vertebral. La arteria vertebral va a encargarse de la irrigación de la circulación posterior. Acuérdense que hay dos vertebrales, una derecha y una izquierda, que se van a unir para formar la
arteria basilar, ¿sí? De la circulación posterior, ¿qué es lo importante? Arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda, la arteria posterior inferior, que se va a relacionar con el bulbo, con el cuerpo restiforme, con los nervios craneales 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Van a ser directamente de la arteria vertebral. Ya que se unieron las vertebrales y formaron la basilar, la siguiente arteria que va de caudal acefálico, pues ¿cuál es? La aica o la anteroinferior, ¿sí? Esa arteria anteroinferior, ¿con qué se va a relacionar? Pues con el puente, con el brachium pontis y con los nervios 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y por último, ya hasta arriba, esa arteria basilar va a dar también como una rama, pues la arteria suca o la cerebelosa superior. ¿Y con qué se va a relacionar la suca? Pues con el mesencéfalo, con el brachium conjuntivum, y con los nervios 3 y 4, ¿sale? Entonces, recordatorio de anatomía de la fosa posterior, ¿sí? Entonces, suca, aica, pica, son las arterias que van a irrigar la fosa posterior y ambas vienen de las vertebrales y pues, la vertebral pues van a ser de aquí de la subclavia, ¿sí? Y por otra parte, pues tenemos a la carótida interna, que la carótida interna pues va a nacer pues, de la carótida común, y va a dar la irrigación hacia el cerebro. Tenemos dos carótidas internas de irrigación anterior. Tenemos dos carótidas internas, derecha e izquierda, que van a atravesar el cráneo a través del foramen carotídeo, van a atravesar la porción petrosa del temporal, van a pasar a través del seno cavernoso y ahí en el seno cavernoso hay un anillo dural por donde se va a meter la carótida interna hacia la porción intracraneal. Acuérdense que la primera rama de la carótida intracraneal, ¿cuál iba a ser? La arteria oftálmica. De ahí iba a dar la comunicante posterior, después la coroidea, y las ramas terminales de la carótida pues se va a dividir en cerebral anterior, cerebral medio, ¿sí? La comunicante posterior que va a comunicar, no se ve muy bien ahí, tampoco muy bien ahí, bueno, entonces carótida interna, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral anterior, carótida interna, cerebral media, comunicante posterior, que es rama de la carótida interna, comunicante posterior derecha, comunicante posterior izquierda, va a llegar directo a la cerebral posterior para formar el polígono de Willis, ¿sí? Bueno, entonces, primera rama de la carótida interna, oftálmica. Después sigue la comunicante posterior, después sigue la arteria coroidea anterior, ¿sí? Ya después termina la carótida, se divide en cerebral anterior, cerebral media. Aquí está, la arteria oftálmica, vean cómo va hacia el conducto aquí sobre el agujero óptico, el conducto del nervio óptico, llega a la órbita y lo que va a hacer pues es atravesar junto con el nervio óptico e ir hacia la retina, y lo que va a irrigar pues es el nervio y la retina, ¿sale? La arteria oftálmica. Pues todo esto ya lo habíamos visto. Cerebral media va a irrigar la parte lateral del encéfalo, frontal, parietal, temporal, ¿sí? Tiene aproximadamente 11 ramas terminales. No las vamos a ver todas, no vale la pena. Pero pues algunas de ellas, pues es la lateral frontovasal, la prefrontal, la arteria presulcal, la arteria central, sulcal central, la poscentral, la arteria parietal posterior, la arteria occipital, la arteria temporal, la temporal media, la temporal anterior, ¿sí? Pues son aproximadamente 11 ramas, ¿sí? Que se van a dirigir hacia frontal, parietal y temporal, ¿sí? Y la cerebral anterior, que pues también va a tener muchísimas ramas. Esta es la cerebral anterior, acuérdense que va a transcurrir en el surco del cuerpo calloso y va a ir dando diferentes ramas hacia el lóbulo frontal, hacia pues prácticamente el lóbulo frontal, hacia parietal, y
poquito hacia el lóbulo occipital, ¿sí? ¿Quién se va a encargar de la principal irrigación del lóbulo temporal? Pues entre la arteria cerebral media en su cara lateral y en su cara basal, el lóbulo temporal va a estar irrigado por la cerebral posterior, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ramas de la arteria cerebral posterior que van a atravesar todo el lóbulo temporal, van a ir hacia posterior, hacia el lóbulo occipital, ¿sí? Y pues esta es una angiografía
Bueno, entonces, otra vez, arteria carótida interna, cerebral media, cerebral anterior. ¿Qué irriga la cerebral anterior? Pues la parte medial del encéfalo. ¿Qué irriga la cerebral media? Pues la parte lateral del encéfalo, ¿sí? Y pues estas son las ramas talamostriadas, ¿sí? Talamostriadas. Lentículo-estriadas, perdón. Estas ramas lentículo-estriadas pues van a ser tanto de la cerebral anterior, de la cerebral media, y van a irrigar pues los núcleos de la base, ¿sí? Esta es otra vez la irrigación de la fosa posterior, donde vemos a las arterias vertebrales derecha e izquierda. La primera rama pues es la pica o la posterior inferior, que va a irrigar bulbo, nervios 9, 10, 11, 12, el brachium, el cuerpo restiforme, perdón, y el bulbo, ¿sale? Después sigue la aica o antero inferior, que va a irrigar el puente, nervios 5, 6, 7 y 8, el brachium pontis, y por último, pues la SUCA, o arteria cerebelosa superior, que va a irrigar el mesencéfalo, va a estar en íntima relación con los nervios 3 y 4 y con el brachium conjuntivum, ¿sí? Que es el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? O el pedúnculo que va del mesencéfalo al cerebro, ¿sí? Y ya por último, pues la arteria basilar se va a dividir en las cerebrales posteriores y aquí es donde va a llegar la comunicante posterior para completar el polígono de Willis. La arteria interna, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante posterior, y va a completarse pues el polígono de Willis, ¿sale? Todo eso ya lo habíamos visto. Aquí está azúcar, relación con el 3 y con el 4. Aquí está el brachium conjuntivum, mesencéfalo, brachium conjuntivum, aica 5, por acá anda el 6, 7 y 8, brachium pontis, puente al cerebelo, y por acá anda la pica, ajá, relación con 9, 10, 11, 12, ¿sale? Y con el cuerpo restiforme, bulbo, ajá, y pues nada más. ¿Hasta ahorita alguna duda del recordatorio de neuroanatomía vascular? No, yo creo que no. No, doctor. Pues miren, la verdad es que ustedes ya tienen una ventaja porque el año pasado con el otro grupo, pues no tuve mucha chance de darles clases de neuroanatomía. Entonces, pues eso lo vimos, tomamos muchas clases para repasar todo eso. Pues ustedes ya tienen una ventaja, ya vimos eso, ya se los pregunté. Vuelvan a estudiar. Bueno, ¿qué es lo que hay que saber acerca del flujo arterial cerebral? El flujo sanguíneo cerebral, pues tenemos que está dado por mililitros por 100 gramos de tejido. Ajá. ¿Qué es lo que hay que saber? De 45 a 60 mililitros por 100 gramos de tejido al minuto es lo normal. Cuando está recibiendo más de esto, pues se llama hiperemia. Y ¿cuáles son los tejidos metabólicamente pues más demandantes? Aquí vemos que lo normal es de 45 a 60. Sin embargo, no es lo mismo pues la sustancia gris que es la sustancia blanca. ¿Qué es lo que hay en la sustancia gris? Pues neuronas. Las neuronas pues son las células del cerebro pues metabólicamente más activas, ¿sí? No es lo mismo una neurona que esté totalmente activa la sinapsis, a un astrocito está en la sustancia blanca o a un axón está en la sustancia blanca, ajá. Por eso es que la sustancia gris pues es la metabólicamente más activa y la más demandante de sangre, ¿sí? Cuando llegan menos de 20 mililitros, pues eso es isquemia, o sea, no le está llegando la suficiente sangre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Con menos de 20 mililitros ya se va a empezar a infartar el cerebro.
De 16 a 18 mililitros ya encontramos cambios electroencefalográficos, ¿sí? Menos de 12, cuando llega a 12 mililitros, pues ya se ven cambios en los potenciales evocados, y ya cuando llega a menos de 10 o a 10, pues ya hay una muerte celular, ¿sí? Por eso es que es tan importante pues el flujo constante de sangre hacia el cerebro. Y aquí vamos a encontrar, pues, vamos a revisar pues estas definiciones. ¿Qué es un ictus o un stroke? Un ictus, pues son síntomas que se refieren pues a una lesión focal del cerebro. ¿Dónde? Pues donde ustedes y su neuroanatomía y su exploración les permita identificarlo, ¿sí? Generalmente tiene un comienzo agudo o brusco, ajá, y que puede haber alguna regresión de los síntomas. ¿Por qué? Porque se puede restablecer el flujo, ¿sí? Para que lo entiendan, pues no es lo mismo pues un paciente que lleva con un meningioma ya 20 años y que se han producido ciertos cambios en el cerebro que se han adaptado hacia que el paciente tenía ahí el tumor, ajá, a que de la nada pues ustedes tapen una arteria, cerebro acostumbrado a que le estén llegando 60 mililitros de sangre por minuto, a que ustedes lo tapen de la nada, pues los síntomas van a ser agudos, abruptos, ajá. Entonces, siempre que ustedes vean algo así de abrupto, pues piensen en una etiología vascular, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de este ictus? Pues pueden haber muchas, ¿ah? Generalmente, pues es relacionado a alguna patología vascular. ¿Qué tipo de patología vascular? Pues puede ser alguna patología propiamente del vaso, por ejemplo, una vasculitis, una inflamación del vaso, un embolismo, ¿ja? Que es un émbolo, pues es un tapón, un coágulo que se desprende bueno, no precisamente un coágulo, un tapón que se desprende de algún otro sitio. Puede ser un émbolo aéreo, un émbolo graso, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de esta cosa, de alguna vegetación micótica en el corazón, pues eso es un émbolo. O alguna placa que se fracture, una placa de ateroma que se fracture, y que esa placa fracturada envíe un émbolo, un coágulo. Ajá, eso es la etiología embólica. Sanguínea, pues alguna coagulopatía, algunos procesos que lleven hacia el aumento de la coagulación sanguínea también puede, bueno, el aumento de la coagulación, perdón, hacia el aumento de la coagulación, pues puede también derivar en algún infarto, ¿sí? O algún sangrado, ajá, que haya alguna lesión, pues ya sea traumática, no traumática, un aneurisma, una malformación arteriovenosa, alguna ruptura de un vaso por arteriosclerosis, y que el paciente esté muy hipertenso y se rompa el vaso, pues también puede originar un ictus, ¿sí? En este caso, pues de tipo hemorrágico, no isquémico, ¿sí? El 80% de los eventos de stroke o de ictus, 85% pues son de origen isquémico, ¿sí? Y el otro 15% pues son hemorrágicos. Ambos los vamos a revisar, pero la gran mayoría pues van a ser de origen isquémico. Y aquí vamos a tener pues al infarto cerebral, el stroke, a los infartos transitorios o el ataque isquémico transitorio, ajá, y en estos casos pues hay que establecer la causa. Generalmente pues estos infartos de origen isquémico pueden ser debidos a alguna alteración cardíaca, específicamente pues alguna fibrilación auricular. Por eso siempre solicitar electrocardiograma o si es posible Holter, alguna alteración carotidia, por ejemplo una placa de ateroma que se esté formando ahí en la carótida, o muchas veces, pues, son de causas no relacionadas con estas, ¿sí? Y cuando son de origen hemorrágico, pues vamos a ver que de las causas más comunes, pues es un aneurisma roto, o de origen hipertensivo, una hemorragia intracraneal hipertensiva hasta el 7% de las ocasiones, ¿sí? También vamos a revisar cada una de estas definiciones
¿Qué es un ataque isquémico transitorio? ¿Cuáles son los síndromes lacunares principales o los infartos ya establecidos? Cuando ya se establece un infarto en alguna arteria principal. ¿Cuáles son las arterias que son susceptibles de taparse? Pues todas, ajá. Y cada una de ellas pues va a dar un síndrome específico, así como los tumores tenían sus síndromes específicos dependiendo de la localización, pues dependiendo qué arteria se tape, pues son los síntomas que van a dar. Por eso es que si ustedes saben anatomía vascular, pues pueden ustedes inferir dónde puede estar el problema. No es lo mismo que se tape la carótida interna y que ya no haya riego sanguíneo, pues ¿en dónde? Pues en la arteria oftálmica, en la cerebral media, en la cerebral anterior, en las dentículos striadas, y que únicamente haya un poco de flujo a través ¿de dónde? Pues de la cerebral posterior, ¿no? La cerebral posterior a través de la comunicante posterior, pues puede llevar cierto flujo muy limítrofe pues, hacia la circulación anterior, ¿sí? Entonces, por eso son importantes tanto las comunicantes, tanto anterior como posterior, ¿sí? Pues esa es su principal función. Si una arteria se tapa, para eso tiene este polígono de Willis, que puede suplir la función de la arteria tapada, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos, pues puede haber síndrome de la carótida interna, síndrome de la cerebral media, de la cerebral anterior, de la coroide anterior, de la cerebral posterior, de la pica, de la aica, de la suca, ¿sí? Entonces, pues, la verdad ahí el año pasado batallaron bastante, pero pues ustedes ya tienen una ventaja, ya saben neuroanatomía vascular, ¿sí? Y pues dentro de las causas hemorrágicas, pues las hemorragias parenquimatosas hipertensivas, pues toman un rol muy importante, ¿sí? Y las otras, pues la hemorragia suprarrenal por ruptura neurismática, pues es el otro porcentaje que se va a presentar, ¿sí? Aquí estamos tomando en cuenta hemorragias no traumáticas, ¿ah? Que no se relacionan con trauma, ¿sí? ¿Qué es lo importante del ictus? Pues es que hay que ver que pues tiene tres desenlaces. Uno, el paciente pues se recupera. Dos, el paciente tiene un déficit neurológico y una discapacidad de por vida. O tres, el paciente se muere, ¿sí? Vean la mortalidad global, hasta 25% de los pacientes con un infarto cerebral agudo pues llegan a morirse, ¿sí? ¿Quiénes son los que más se mueren? Pues los pacientes que tienen algún infarto extenso. Ajá, por ejemplo, pues no es lo mismo que se tape la carótida interna y que todo el hemisferio del lado izquierdo se muera, a que pues nada más se tape la cerebral media en una rama distal y que dé un infartito aquí, ¿sí? Entonces, por eso los infartos extensos tienen una mayor mortalidad. Y los hemorrágicos tienen una mortalidad mucho más elevada, son menos frecuentes, pero tienen una mortalidad mucho más elevada que los infartos de origen isquémico, ¿sí? Ambos son igual, ambos tienen secuelas discapacitantes, pero pues sí, los infartos hemorrágicos pues tienen una mayor mortalidad, ¿sale? Ahorita vamos a empezar a hablar de la enfermedad cerebrovascular de origen isquémico, o sea, cuando se tapa un vaso específicamente, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Entonces, todas las hemorrágicas que vimos no son por traumatismo, ¿verdad? O sea, no. No. Vale, gracias. Vale, gracias. Una duda, Martín, ¿cuándo es el examen final? Eh, a ver, deje checar porque no tengo la fecha exacta, pero empezando junio empieza la semana de exámenes ya. Ok, está bien. Bueno, entonces vamos a seguir con enfermedad cerebrovascular de origen isquémico. Como les había comentado previamente, pues
de enfermedad vascular cerebral o el ictus, generalmente pues puede ser debido pues a varias causas. Sí, lo más común es que sea un vaso que se cierre progresivamente, que se tape o que viaje un émbolo de algún otro sitio y lo tape, ¿sí? A eso le vamos a llamar pues arteriopatía progresiva de pequeño vaso. ¿Qué es eso? Un vaso que se ha ido tapando progresivamente. ¿Cuáles podrían ser las causas? Es angiopatía amiloidea, alguna cadacil, que es una enfermedad selectiva de la circulación posterior, arteriosclerosis por hipertensión. Ajá. Esto va a ocasionar pues que haya muerte celular, que haya desmielinización y favorecer algunas enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué enfermedades neurodegenerativas? Pues la demencia multiinfarto, ¿sí? Y cuando los infartos no son muy extensos o se quedan en sitios, son pequeños infartos, pero en sitios sintomáticamente muy flagrantes, pues vamos a llamarlos pues infartos lacunares, ¿sí? Ya un poquito más adelante les va a quedar más... y un poquito adelante vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Para que les quede un poquito más claro. Bueno, ¿qué pasa en el infarto isquémico? Pues como su nombre lo dice, pues uno de estos vasitos, o que el que ustedes quieran, se va a tapar, ¿sí? Ya sea por un coágulo, por un émbolo, porque aquí había una placa de ateroma y se fue cerrando poco a poco, o porque se fue depositando amiloide, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esto provocó que baje el flujo sanguíneo cerebral. Si baja el flujo sanguíneo cerebral, pues, ¿qué lleva la sangre? Pues glucosa, ¿no? ¿Y en qué se transforma la glucosa? Pues en ATP. Y pues ese ATP, ¿qué es? Energía. Entonces, si baja el flujo sanguíneo cerebral, pues va a haber una depleción de energía. ¿En dónde? Pues en las dos principales células del sistema nervioso central. En las neuronas, lo que va a ocasionar, ¿qué es lo que hace el ATP? Pues hace que funcione la bomba sodio-potasio TPasa. Si hay disfunción de la bomba sodio-potasio TPasa, va a haber disfunción membranal traducida por despolarización de membranas, va a haber liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, pero a su vez también es un neurotransmisor neurotóxico cuando se libera de forma abrupta y en grandes cantidades. Esto va a estimular pues, los diferentes receptores, sobre todo los receptores de AMPA-cainato y a los de NMDA, lo que va a provocar entrada de sodio a la célula, y si entra sodio, pues ¿qué es lo que aumenta? Pues aumenta la osmolaridad de la célula, y si aumenta la osmolaridad de la célula, ¿qué es lo que jalan los osmoles? Pues agua. Si jala agua, pues hay un edema, va a haber un edema de la célula, y eso se traduce en ¿qué? En edema citotóxico, pues la célula se va a romper por edema citotóxico, ¿sí? Si estimula los receptores de NMDA, lo que hay es una liberación de calcio, y esta liberación de calcio lo que va a provocar es que se active la sintasa de óxido nítrico, que active diferentes proteasas, sobre todo lipasas, endonucleasas también, diferentes enzimas, perdón, como lipasas, proteasas y endonucleasas. ¿Qué es lo que hacen las lipasas? Pues rompen lípidos. ¿Qué es lo que hacen las proteasas? Pues rompen proteínas. ¿Y qué es lo que hacen las endonucleasas? Pues rompen nucleótidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a generar pues esto, apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Pues muerte celular, ¿sí? Y en la glía, lo que va a generar en la glía esta disfunción o disminución de ATP, pues es que haya que haya apertura de diferentes canales iónicos. Esto también va a llevar hacia el edema citotóxico, y que pues todo termine en ¿qué? Pues en muerte celular. Edema y muerte celular, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la microcirculación? Pues si hay disminución de ATP, pues va a haber liberación de factores proinflamatorios, como citocinas, taloproteasas. ¿Y qué va a generar esto? Pues si es de la circulación y si es por factores proinflamatorios, pues lo que va a ocasionar pues edema vasogénico. Entonces tenemos dos tipos de edema en el infarto cerebral: el edema vasogénico por liberación de citocinas y factores proinflamatorios, y el edema citotóxico por liberación de diferentes, por disfunción
membranal, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a generar el edema? Pues edema, pues hinchazón, ¿no? Y muerte celular, ¿sale? Bueno, evidentemente, pues si se tapa una arteria, pues no todas, ah, no todas las zonas de la arteria que se tape, pues es lo mismo. Si tenemos un coágulo pequeño que sí permite algo de flujo, pues vamos a ver que va a haber zonas que sí le van a llegar sangre, ¿sí? Por eso es que tenemos tres zonas del infarto que les vamos a llamar isquemia, penumbra e infarto. La isquemia, pues es ese tejido que está sufriendo la baja de riego sanguíneo, como habíamos visto acá, en esta tablita, cuando llegan menos de 60 mililitros, pues cuando llegan menos de 20 mililitros, pues ya lo vamos a identificar como isquemia. Menos de 10 mililitros, pues ya hay muerte neuronal, ¿sí? Entonces, pues pasa lo mismo acá. Isquemia, está dejando de llegar sangre, pero llega todavía un poco. Infarto, cuando ya hay muerte neuronal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la zona de isquemia va a desencadenarse todo esto. ¿Y en qué termina? En edema y en muerte celular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la zona de isquemia? Edema y aumento del lactato. ¿Por qué aumento del lactato? Pues, Porque no está llegando suficiente oxígeno. ¿Por qué? Por o sea, la formación de anaeróbica. Ajá, por metabolismo anaeróbico, ¿no? Entonces, edema, metabolismo anaeróbico y aumento del lactato. La zona de penumbra es esa transición entre isquemia y el infarto, o sea, es zona que todavía está sufriendo, que puede ser rescatable, pero que todavía no se infarta. ¿Qué es lo que va a haber aquí? Pues va a haber disminución de la actividad cerebral, ¿sí? Y pues disfunción de la bomba sodio-potasio. Ya la zona que está muerta, pues ya no sirve para nada, ¿no? Entonces aquí vemos que esto pues vemos que alrededor del infarto pues sí va a estar llegando sangre, ¿sí? Aquí va a estar llegando poquita sangre disminuida, ajá, después esto lo vamos a llamar como zona de oligoemia, entonces vamos a encontrar la zona de penumbra, que si se trata del infarto, por ejemplo, si este paciente fuera candidato a una trombolisis, pues lo que podemos rescatar es esta zona de penumbra. Ya la zona que está muerta, pues eso ya es irrescatable, ¿sí? Entonces, flujo normal, habíamos quedado que era de 60, ajá, menos de 60, de 50 a 20, oligoemia, la zona de penumbra de 20 a 10 y ya la necrótica de 10 a 0, ¿sí? De mililitros. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar cuando se ofrece un tratamiento temprano en infarto cerebral? Pues la zona de isquemia y de penumbra y de oligoemia, ¿sale? Ya la zona necrótica, pues ya está muerta, ya no vale la pena hacer nada. ¿Qué es lo importante del EBC? Pues según la OMS, causan alrededor de 17 millones de muertes por... Ay, ¿qué hiciste, Martín? Alrededor de 17 millones de muertes al año son por infarto, ¿no? Creo que es sí, no, perdón, no creo. Es la segunda causa de muerte según la OMS, solo después de la enfermedad coronaria le sigue pues la enfermedad vascular cerebral, ¿sí? En México, pues existe un estudio que se llama BASIT que nos reporta que alrededor de los casos por 100,000 habitantes de 232, prevalencia pues es de casi 4,000 a 8,000 casos nuevos por 100,000 habitantes. En México, pues es la sexta causa de muerte y una de las primeras causas de discapacidad por enfermedad. Otra vez estamos excluyendo al trauma, ¿sí? Aquí tenemos justamente las causas de muerte en México, según parece que este era del 2015, que había bajado. Bueno, según el INEGI, tenemos que el total de muertes al año, en este año reportado, vemos que pues, las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores y las enfermedades del hígado pues, ocupan las primeras
4 causas de muertes. Ahorita, pues por la situación, yo creo que los homicidios ya subieron bastante. Por lo del COVID, pues esto ya también se modificó. En este año, pues el EBC pues era la 6ª causa de muerte en México, ¿sí? En hombres es la 7ª causa y en mujeres pues se eleva bastante hasta la 4ª causa de muerte. ¿Por qué en mujeres se eleva tanto? Pues porque no hay tantos desafortunados, no hay la tasa de homicidios pues no es tan alta en las mujeres, ajá, y las enfermedades del hígado gracias al alcohol pues no son tan frecuentes en las mujeres, ¿sí? Aquí pues totalmente está desplazada pues los homicidios y los accidentes al EBC, ¿sí? No es que sean más frecuentes los EBC, bueno, los infartos en las mujeres. Vean la casuística, en hombres 17,600 y en mujeres 17,600, o sea, prácticamente lo mismo, atacan por igual hombres y mujeres, pero pues, en las mujeres es la 4ª causa de muerte, ¿sí? En ese año, insisto, no recuerdo bien de qué año era esta tabla, creo que sí era el 2015. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente un infarto cerebral? Pues todos aquellos metabólicos, ¿verdad? El síndrome metabólico, pues desafortunadamente, pues está muy ligado a esto. ¿Cuáles son los no modificables? Pues la edad, el género. Vamos a ver que existen factores de riesgo que no se pueden modificar y los que sí se pueden modificar, ¿sí? ¿Cuál hay que hacer específicamente mucho énfasis? Pues los que sí podemos modificar, los que nosotros sí podemos tener un impacto en los pacientes para que disminuya el riesgo de que lleguen a presentar un infarto, ¿sí? No modificables, la edad mayor de 70 años se correlaciona mucho con el riesgo de algún infarto cerebral. Género masculino, ¿ah? La proporción pues es ligeramente un poco más elevada en los hombres que en las mujeres. La raza negra, bueno, los afrodescendientes y los japoneses tienen un aumento de casos en comparación pues con los anglosajones o con los latinos, ¿sí? La población noroccidental pues tiene también un aumento del índice y la prevalencia de casos de EBC. El clima frío también se relaciona con aumento de casos de EBC y ciertos factores genéticos, por ejemplo, alguna mutación o alguna mutación puntual en algún gen que traduzca hacia alguna coagulopatía o hacia síndrome metabólico, pues también puede ser factor de riesgo, ¿sí? De los modificables, pues el síndrome metabólico. ¿Cuál es el síndrome metabólico? Pues hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, ¿sí? Todos estos, pues, son factores de riesgo bastante importantes. De la hipertensión, para que un paciente tenga riesgo elevado de presentar enfermedad vascular cerebral, específicamente un infarto, la presión arterial sistólica más de 160 corresponde mucho a riesgo de infarto, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un paciente mal controlado con la sistólica más de 160, ese paciente puede tener mucho riesgo de un infarto del cerebro, ¿sí? Dislipidemia, específicamente elevación de colesterol, elevación de colesterol, LDL y disminución del colesterol LDL puede corresponder a un riesgo de infarto. Consumo de alcohol, ajá, también puede estar relacionado con el riesgo de infarto, ¿sí? El tabaco o el tabaquismo, fumar cigarro, también puede correlacionar. ¿Por qué? Porque hay un daño endotelial consistente o permanente, ¿sí? Y el consumo de anticonceptivos orales, ¿sí? Entonces, el consumo de anticonceptivos orales pues, puede activar ciertos factores de la coagulación y que eso derive principalmente en trombosis venosas, ¿sí? No tanto infarto cerebral, infarto arterial, más en trombosis venosas cerebrales, ¿sí? Y pues algunas patologías cardíacas, como cuáles, pues todas las que impliquen valvulopatías y todas las que impliquen arritmias, en específicamente pues la fibrilación auricular, todas las valvulopatías, la cardiopatía isquémica de bajo gasto, cuando ya hay alteración en el gasto cardíaco, perdón,
y la aterosclerosis carotídea, que es el depósito de placas de ateroma en las arterias carótidas, específicamente pues en la carótida común o en la carótida interna. ¿Sí? Vean cómo pues, la edad representa pues, un riesgo mucho mayor en los pacientes que van mayores de 70 años a los que van de comparación con el grupo de 20 a 40 o de 40 a 60 o de 60 a 80. ¿Sí? Entonces el riesgo aumenta mucho pues, en los pacientes mucho más añosos. Es un chorro. Yo creo que ya le seguimos el martes, porque todavía falta muchísimo. Bueno, terminamos esto. Sale, Y pues ya nada más terminamos esto. Entonces, para riesgo tromboembólico, pues existe pues la clasificación de CHAT2. Entonces, esto nada más nos dice cuáles son las diferentes enfermedades que pueden favorecer un riesgo eh, cardioembólico, ¿sí? Tromboembólico. Y en este caso, pues lo que va a evaluar pues, es la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, edad más de 75 años, diabetes, historia de BC, ajá, y esto nos va a establecer un riesgo. No es necesario que ustedes se lo aprendan, nada más es para que ustedes terminen de entender de que las enfermedades del corazón, la hipertensión, la edad, la diabetes y el antecedente de infarto son los principales factores que van a influenciar en que un paciente pues llegue a tener un infarto cerebral, ¿sí? Y pues aparte existen diferentes enfermedades que van a condicionar pues alguna coagulopatía, por ejemplo, la hiperhomocisteinemia, la deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C, las mutaciones en el factor 5 de Leiden, las mutaciones en protrombina, el aumento sérico de lipoproteína A, mutaciones en los diferentes alelos, sobre todo específicamente en epsilon 4 de la ApoE, que es la ApoE4, diferentes genotipos de la glucoproteína 1B alfa plaquetaria, enfermedades como CADASIL o CARASIL, que son específicamente pues arteriopatías de la circulación posterior, trepanocitosis, algunos trastornos mitocondriales, la enfermedad de Oster-Weber-Rendu, ajá, entonces son diferentes enfermedades que van a predisponer a que un paciente pues llegue a tener algún infarto cerebral, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de infarto que nosotros podemos encontrar? El aterotrombótico, que es por formación de una placa de ateroma en una arteria, ajá, que esto va a producir que la arteria se estenose y que disminuya su flujo. Cardioembólico, cuando es un émbolo que se origina pues en el corazón, ajá, o en algún otro sitio y que tiene y que va a tapar alguna arteria. Generalmente, pues los aterotrombóticos van a ocluir arterias muy grandes, carótida, interna, cerebral media, y los cardioembólicos se van a dirigir un poco más hacia las arterias de menor calibre, ¿sí? Los infartos lacunares, que van a ser infartos específicos de arterias muy pequeñas, pero que van a ser sintomáticamente muy evidentes. Y esto generalmente, pues, es por aterosclerosis derivada de hipertensión, ¿sí? Y de los hemorrágicos, pues la hemorragia por hipertensión y la hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática. Sí, aquí tenemos tres casos diferentes. Aquí tenemos un infarto aterotrombótico, ajá, que pues es un infarto de la arteria cerebral media, infartos lacunares, ajá, y pues enfermedad vascular cerebral, que todo esto pues es sangre. Sí, entonces les mando el caso, Martín, lo revisamos el martes y se estudien porque vamos a ver eso el martes, los síndromes neurovasculares, específicamente pues, el síndrome de la arteria carótida interna. Se los voy a preguntar, ya no están estudiando. Síndrome de la carótida interna, de la cerebral media, de la cerebral anterior, de la recurrente de Hübner, el síndrome de Guerin, síndrome mesencefálico, pontino y vulvar, ¿sale? Entonces todos esos se los voy a preguntar.
Vamos a revisar también los infartos lacunares, específicamente los 4 tipos de infartos, que es el motor puro, sensitivo puro, ataxia hemiparesia y disartria mano torpe. Ajá. Y pues ya. Entonces los veo el martes. Dale, Doc. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No creo que no. Bueno, los veo el martes. Cuídense. Bye. Le cuídese mucho, Doc.